Hola, hola. ¿Así mejor? Guay. Pregúntale a la gente, chicos, si ahí ven la pantalla. ¿Veis todas la pantalla? ¿Por el fondo igual? Guay. Por el fondo, el sector este... ¿Sí, no? Chachi. Vale. Vale, pues bueno, lo primero, bienvenidas y bienvenidos a La Cuquera. Un gustazo ver tanta gente nueva. Y eso, ya sentimos ser cortarrollos, pero pues las mascarillas puestas. Y las foticos las haremos nosotras, ya las colgaremos para que tengáis acceso. Y nada, antes de dar paso al ponente, dar un poco unas pinceladas del porqué de este espacio. Y bueno, la justificación principal es la necesidad más que evidente de alternativas culturales y de ocio en Huesca. Y bueno, somos muchas las personas que estamos ya iniciando este proyecto y con muchas ganas de ser más y de que todo siga adelante. Así que desde aquí os animamos a que os animéis, a que colaboréis en la forma en que podáis. Recursos materiales y personales son más que bienvenidos. Y eso, estamos disponibles en las redes sociales y hay asambleas abiertas todos los jueves a las 8. Así que anímense. Eso, ahora ya pasamos a hablar de lo que nos trae aquí, que es pues, lo que se está llevando a cabo en Castanesa. Que, bueno, pues mucho oímos hablar de etiquetas verdes, de fomento de la actividad sostenible y ecológica, pero en esos mismos despachos se han autorizado que las excavadoras empiecen ya a destrozar el valle. Y eso, es para ampliar las pistas de esquí de Cerler. Todo, pues eso, a través de expropiaciones súper injustas y de hacer caso omiso a un montón de informes que apuntan a que es un proyecto insostenible, primero económicamente y eso, y más importante aún ecológicamente. Así que no te robo más tiempo, Paco. Paco Iturbe, miembro de la plataforma en defensa de las montañas de Aragón, nos va a contar en detalle esto y eso, que lo disfrutéis. Gracias. Todo tuyo. Oh, qué maravilla, aplaudís y todo antes de empezar. Espera, a ver si luego... ¿Veis ahí todos bien? ¿Me escucháis todos bien? ¿Sí? ¿El qué, perdón? Ah, vale. Pues eso, pues muchísimas gracias, evidentemente, al Centro La Cuquera por invitarnos a la plataforma a contaros cositas sobre Castanesa, que como bien ha comentado, uno de los grandes problemas que existe con Castanesa es el silencio mediático, el que se intenta que no se sepa lo que está sucediendo, y ahora veremos un poquito por qué. Intentaré no ser demasiado chapas, 3 cuarticos de hora, 1 hora más o menos, y luego sí que ya charramos todo lo que queráis, o sea que un poquito. Os voy a poner algunas foticos para que no sea tan petardo lo que voy contando y así sea un poco más entretenido. Espera a ver que vea bien la teclica, que casi no la veo. Castanesa, los voy a tratar de contar un poco. El tema de Castanesa tiene un gran problema, que es muy complejo, con muchísimas aristas desde hace muchísimo tiempo. Así que voy a tratar de ir contando poco a poco el conjunto, a ver si lo consigo. Y pues eso, os voy a contando. Sí que os contaré un poquito, como veis ahí, más o menos. ¿Lo veis bien la pantalla? ¿Se ve? Vale, pues es un poco lo que es Saramón, que es la empresa que lo hace, el dinero público que se ha metido, los impactos que tiene y la viabilidad del mismo. Como es algo un poco complejo, voy a empezar un poco en plan abuelo cebolleta, contando lo que de dónde viene y un poco también el marco general, que a veces también se nos olvida ese marco general. Hablamos, Castanesa es un valle pirenaico, luego veremos un poquito por dónde está, y a veces sí que se nos olvida que estamos hablando de un paisaje de montaña. Muchas de las cuestiones que se hacen son cuestiones que se hacen como se podrían hacer un polígono industrial de Getafe o de Huesca o de Zaragoza, y estamos hablando de un paisaje de montaña, algo que es bastante obvio, pero que sí que en todas estas cuestiones sí que se olvida. Un medio tremendamente valioso, el Pirineo, las zonas, las altas cumbres del Pirineo, es algo realmente excepcional. No hay que olvidar que el segundo parque nacional que se crea en España, por ejemplo, es el de Ordesa. O sea, es un lugar excepcional dentro del Estado y excepcional dentro de Europa. Tanto por los paisajes,
la fauna que va teniendo. Es fruto de miles de años. Ahí, por ejemplo, vemos el pitón volcánico del Anayet, de un antiguo volcán que hace miles de años sucedió ahí. Es importante ahí lo del fruto de miles de años, porque se oye muchas veces lo de, bueno, pues esto ya lo recuperaremos, ya lo volveremos a hacer. Bueno, pues recuperar cuestiones, o esto, por ejemplo, que son zonas de ibones, de los antiguos glaciares, en fin, lo que ha tardado miles de años en hacerlo, si lo destruyes, para volverlo a dejar como estaba, necesitas otra vez miles de años. En 6 meses no puedes crear un ibón, no puedes crear un pitón volcánico, no puedes hacer un circo glaciar en 6 meses. Necesitas que pasen siglos, miles de años otra vez para recuperarlo. También es fruto de la actividad humana. Eso, por ejemplo, eso es ya una zónica de Castanesa, son prados. Después de siglos, milenios en algunos casos, de ganadería extensiva, por ejemplo, pues se han ido amoldando este tipo de prados, o sea que también forma parte de la actividad humana. Pero es un medio tremendamente frágil. Las zonas de alta montaña, de las cumbres, son las zonas límite. Pasa un poco como con las zonas marinas, con las zonas costeras, y todo lo que está en los límites es tremendamente frágil. Pequeñas variaciones sí que pueden hacer que pues, parte de esa fauna, de esa flora, de esos paisajes, pues se vean alterados y se vean con no demasiados cambios, se vean bastante frágiles. Vamos avanzando un poquito en este marco general. No hay que olvidar que estamos hablando de un proyecto de una estación de esquí. La práctica del esquí es una práctica deportivo-turística que produce desarrollo, no hay que negarlo, pero que está realizada en una zona sensible y que por lo tanto debe tener una regulación. Y no hay que olvidar tampoco que es una modalidad de nieve como hay otras. Travesía, raquetas, trineos, escalada invernal, que a veces también se nos olvida que más allá del esquí hay muchísimas prácticas deportivas que pueden ser, y bueno, pues ahí os pongo algunas imágenes, pues algo de esquí de travesía, pues de marcha sobre nieve, de marcha ya más en verano, en fin, no olvidarnos eso de todas esas cuestiones. Seguimos avanzando en ese marco general. El tema de las grandes constructoras, que además aquí en este enclave, en este centro en el que estamos, pues tiene también bastante sentido hablar de ellas, que de hecho la gran protagonista es la propietaria de este centro, de hecho. Las grandes constructoras, tras acabar a finales del siglo XX, del siglo pasado, principios de con prácticamente, literalmente, con la costa, ya no tenían kilómetros de costa para poder construir, vuelven sus ojos hacia esas otras fronteras, que son las montañas, y comienzan a buscar cómo especular, cómo construir en primera línea. Igual que en primera línea de playa se buscaba, aquí también se busca la primera línea, y la primera línea es de pista de esquí. Si tengo 50 kilómetros de pista de esquí, tengo 50 kilómetros de primera línea en la que urbanizar. Por eso es tan importante las ampliaciones. Pues sería en el caso del mar como ser capaces de ampliar mar. Si pudieran ampliar el mar y tener más kilómetros de primera línea de playa, seguirían construyendo. Por lo tanto, aquí es fundamental construir más y más kilómetros de pistas para tener más kilómetros de primera línea de pista en la que poder construir nuevas urbanizaciones. Una vez que se meten en esa dinámica, en ese modelo, pues ya lo que antes era montaña pasa a convertirse en un solar de obra. Estos son ya las obras de cuando comienza Aramón, en el Valle de Tena, en Formigal, con la ampliación de Espelunciecha, pues ya se convierte en un perímetro de obra. Comienzan las obras de Formigal con sus urbanizaciones aledañas. Os voy a poner algunas imágenes de Formigal porque ilustra y fue Espelunciecha es de hace 10, 15 años. Esperad un segundico. Y sí que ilustra muy bien el modelo Aramón, lo que está por suceder en Castanesa, lo que está empezando a suceder ya. Ya veréis que os voy a poner algunas imágenes de Espelunciecha que se empiezan a parecer ya brutalmente a lo que está empezando ya a aparecer a Castanesa. El modelo que se implanta es el mismo modelo, lo único que cambia es el valle. Llegados a este punto, sí que es importante saber qué es Aramón, cómo nace Aramón. Aramón nace en el año 2002, curiosamente el Año Internacional de las Montañas, aprovechan. En ese momento hay 7 estaciones de esquí en Aragón,
Estamos hablando de que en el siglo XX todavía nevaba de manera importante y con nieve natural tenía sentido haber estaciones de esquí, pero empezaban ya a tener problemas, o bien por una mala gestión, o bien porque empezaban a tener problemas de nieve que se traducían en problemas económicos. Y en esos finales del siglo XX hay 2 estaciones de esquí en Teruel que son de propiedad de un empresario privado que van a la quiebra. Y hay 3 estaciones en el Pirineo, la de Panticosa, la de Formigal y la de Cerler, en Benasque, que también quiebran. Y pasa como con los pisos. Tenían unas hipotecas, unos créditos, y al quebrar pasan a ser propiedad del banco que les había dejado los créditos, que era Ibercaja. De manera que en esos momentos Ibercaja es propietaria por quedarse con las hipotecas de Cerler, de Formigal y de Panticosa, y luego hay un señor que tiene 2 estaciones en Teruel, Jabalambre y Valdelinares, que están quebradas. Estando en eso, finales del siglo XX, en el cambio de milenio, se produce un hecho, y es que llega a ser la vicepresidencia del gobierno de Aragón, Biel, que imagino que todavía lo conoceréis porque ha estado como 30 años de vicepresidente del gobierno, y es amigo de este que os digo de Teruel, de manera que en ese momento el gobierno de Aragón lo que hace es comprar las estaciones de Teruel, que estaban en quiebra, que valían 0, por un pingüe beneficio, con lo cual su amigo consigue ya una buena tajada y se las queda el gobierno de Aragón. Hacía 30 años usaban el mismo mantra de que es un motor de desarrollo, no se pueden cerrar, hay que hacer lo que haga falta para que esa estación siga abierta, que todo este soniquete os irá sonando, y en ese momento le compra a su amigo el gobierno de Aragón con esa excusa las estaciones. De manera que se queda el gobierno de Aragón con las 2 de Teruel. Y sucede que en ese momento Pizarro pasa a ser presidente de Ibercaja, que son amigos, de hecho son compañeros de pupitre, Biel y Pizarro. Y un día hablando, pues yo tengo un problema, que tengo 2 estaciones de esquí que no sé qué hacer, pues a mí me pasa lo mismo, que tengo 3 que no sé qué hacer, y se supone que en algún momento pues dirían, oye, estamos hablando de principios del siglo XX, cuando está la burbuja inmobiliaria en pleno estallido, en esos momentos la especulación urbanística es brutal y salvaje en todo el país, deciden, oye, ¿y por qué no nos juntamos las tuyas y las mías, hacemos una empresa mixta con todas esas estaciones y empezamos aquí al pelotazo urbanístico? Tú, Ibercaja, te encargas de todo el tema inmobiliario y de la especulación, y yo, que soy vicepresidente del gobierno, no te preocupes, que ya me encargo de que no haya ningún problema y de que todo funcione. Y así nace Aramón. 50% Ibercaja, 50% gobierno de Aragón, con esas 5 estaciones que tenían entre los 2. Lo del 50% es importante porque al ser 50% es una empresa privada. Al ser empresa privada, tú no le puedes pedir cuentas. De hecho, infinidad de veces le ha pedido en Cortes de Aragón cuentas o que explique sus proyectos, y la respuesta siempre es la misma. Es una empresa privada, por lo tanto, no tengo obligación de decirte nada de lo que voy a hacer. Pero a la vez, como tiene el 50% de inversión pública, recibe todo tipo de dinero de fondos públicos, que es la gran ventaja que tiene Aramón. Y en ese momento Aramón nace, eso es una publicidad, veis ahí, nace en el año 2002, como os digo, y su idea es ampliar todas las estaciones de esquí que tiene, incluso crear alguna nueva, si puede ser, y en todas ellas hacer urbanizaciones para pegar un buen pelotazo urbanístico. Y por lo que os decía antes, lo que les interesa es contra más kilómetros mejor para más urbanizaciones. Y esa es la publicidad de hechos, ya os fijáis, más pistas, más grande, y la de al lado de Ibercaja, mucho, mucho, mucho esquí. O sea, ese era de hecho, incluso lanzaban unos anuncios. Tenemos 200 kilómetros, al año que viene tendremos 300, y al siguiente 400, y al siguiente 500. Haya o no haya nieve, se pueda o no se pueda esquiar, sea o no una porquería de pistas, es lo de menos. Lo importante es los kilómetros para poder urbanizar, para poder hacer especulación urbanística. De todo este modelo comienzan con Aramón Formigal, con Espelunciecha como la experiencia piloto de este modelo, y no es ni mucho menos al azar por qué empiezan por Espelunciecha con mucha rapidez en esta estación, porque ahora lo veréis en un mapita, era la decisión de que se hacía con el Pirineo, si convertirlo en un parque internacional de los Pirineos, en una zona de protección, o en una macrourbanización
de todo el Pirineo. Eso es el mapita, lo que pone actual, es cómo estaba Formigal en ese momento. Casi, espera, me levanto y lo señalo con la mano. Aquí os digo que esta zona era fundamental porque se juntaban dos cosas. Si queremos que el Pirineo sea una zona con cierta protección, con determinado modelo, hasta aquí llega la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. Esto es la frontera de Francia, esto es el Parque Nacional de los Pirineos francés, y esto es Canal Roya, que estaba pendiente de protección. El que consiga esta pieza, aquí podemos hacer la unión de esas tres zonas para crear el Parque Internacional de los Pirineos, que estaba la propuesta encima de la mesa. Pero a la vez, aquí tengo la urbanización de Formigal, aquí tengo Canal Roya, que quiero hacer una ampliación y quiero hacer la unión de estaciones, que ahora, por ejemplo, ha vuelto a salir con Formigal, y esto es la zona clave para conseguir una macrourbanización de todos los valles. Con lo cual, el que consiga esta pieza se asegura que el otro modelo no sale adelante. Por eso se dieron muchísima prisa en ocupar esto. Si esto no lo hubieran conseguido, ahora, por ejemplo, no podríamos estar hablando de la unión de estaciones. Estaríamos hablando de la unión del Parque Francés, de la unión de Canal Roya, de la unión de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. Con lo cual era fundamental darse muchísima prisa en meter ahí la zarpa para que el modelo de Aramón fuera el que venciera sobre el otro modelo de un Pirineo de otra manera. Comienzan por eso las obras con muchísima rapidez. Se crea el movimiento de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón para protestar contra todo este modelo. La plataforma incluye organizaciones conservacionistas, vecinales, personas a título particular, y comienzan todas esas obras que os digo, os voy a poner unas cuantas porque el modelo se parece muchísimo. Lo que antes eran paisajes de montaña, pues eso se convierten en zonas de obras, desmontes brutales, se les viene abajo una ladera entera porque lo que os decía al principio, no tienen en cuenta que esto es una zona de alta montaña, lo que consideran como si estuvieran haciendo obras en un polígono industrial y usan los mismos parámetros. Y, por ejemplo, pues hay toda una serie de cuestiones que no se tienen en cuenta, vertidos, residuos. Esa montaña de residuos acaba en eso que es el río Gállego, el nacimiento del río Gállego. De hecho, ahora el río Gállego ya no nace en la frontera con Francia como nacía antes. El Gállego viene de Gallicum Flumen, el río que viene de la Galia, el río que nace en Francia. En esos momentos, si vais a buscar el nacimiento del río Gállego, ya no existe. Lo han destrozado y ahora el Gállego nace en un sumidero de la estación de Formigal que vierte ahí las aguas residuales, y ahí es donde nace ahora el Gállego. El nacimiento del Gállego ya no existe. Esto es el barranco de Culivillas, entubado, cubierto. Hay una historia preciosa, muy bonita, de la princesa Culivillas, en fin. Luego, si tenemos tiempo, os la cuento. Pues bueno, pues por ahí van las lágrimas de la princesa. Pues las lágrimas de la princesa ahora van por dentro de esa tubería que queda como bastante menos bonito. Se veía gente por ahí en medio, no es que sean unos kamikazes que les gusta ir atravesando las obras, sino que llegaron a cortar la GR11. La GR11, como veis ahí, se fue desviada por las obras. Incluso, pues, si ya incluso una GR11 son capaces de desviarla, de transformarla, pues imaginaros con todos los senderos menores, etcétera, etcétera. Esas obras brutales. Esto es lo que te encontrabas cuando pasabas a Francia, la frontera, el bienvenidos a España. A este lado, desde donde está hecha la foto, eso es Parque Nacional Francés, de máxima protección. Y fijaros al otro lado lo que tenemos. De hecho, llegó incluso a haber alguna queja de Francia porque el propio polvo de las obras entraba dentro del Parque Nacional Francés y provocaba afecciones. Solamente el polvo que soltaban con sus obras. Pero eso, fijaros, este lado del cartel es zona de máxima protección, Parque Francés Nacional, y al otro lado, pues ya veis lo que te encontrabas al pasar a Aragón. Por no quedarnos con esta imagen, pues esto es el Ibón de Espelunciecha, una de las excursiones más preciosas que había en Pirineo, que ahora ya tienes que ir por las pistas para llegar hasta allí, hasta el Ibón. Pasamos a lo que es Castanesa, Valle de Castanesa.
El Valle de Castanesa está en la Ribagorza, ya pegando con Cataluña, un poquito a las faldas del Aneto, al lado de Cerler. Tenéis ahí un poquito por ubicarnos en esa Ribagorza, en esa esquinita ya entre Cataluña y Francia, la zona de Castanesa. Es un valle de ganadería de alta montaña de toda la vida. De hecho, se vivía relativamente bien, no había prácticamente paro, tenía una ganadería de alta montaña de muchísima calidad, que ya os digo, los paisajes los ha modelado durante siglos, milenios. Tiene un urbanismo muy escaso. Es un poco peculiar porque es en realidad un valle que está partido por la mitad por la frontera con Cataluña. Entonces la parte de abajo del valle es la parte donde vive la gente. Lo que pasa es que como coincide es Cataluña, y la parte alta en realidad serían más las zonas donde estaban las bordas ganaderas. Son pueblos muy chiquiticos y bueno, pues apenas tiene 200, 300 habitantes en todo lo que es el Valle de Castanesa como tal. En un valle de 200 habitantes se proyectaban miles de viviendas, entre 5.000 y 10.000 viviendas en un valle de 200 habitantes, para que os hagáis una idea de que es algo completamente desproporcionado. No sé si se ve ahí un poco bien la zona del proyecto del Sudía. Estamos hablando esto es del año 2008. El actual Cerler es el que está en azul oscuro y luego hay un azul clarito, un naranja, un rosadito y un amarillo, que eso son toda la ampliación de Castanesa. Y repito, el actual Cerler es lo azul, para que os hagáis una idea de que estamos hablando de un proyecto importante. Ahí se ve un poquito también. Donde están actuando ahora es lo que llaman Castanesa, que es la zona esta. Esto es Cerler, aquí sería Collado Basibé, que luego veremos, y aquí entra el río, aquí está el circo glaciar de Basibé, con el Ibón de Basibé. Nace desde aquí ya un arroyo que luego hace el Valiera, que gira y va por aquí hasta desembocar en Cataluña. En esta forma el valle. Esto es donde están actuando ahora, pero les faltarían esas otras 3 zonas que están de momento en ya veremos. El dinero público invertido. Hasta el 2018, esto es el año 2008, 2009, tiene muchísima contestación social, luego veremos algunas cositas. Se lleva a los tribunales desde la plataforma y desde los vecinos con tremendo esfuerzo y, oh sorpresa, después de algunas cuestiones un poco peculiares con los jueces, de presiones, que se llegó incluso a expulsar a algún juez del juicio, se llega a un juez y decide que esto es ilegal, que el plan urbanístico que hay es completamente desproporcionado, completamente desaforado, que va en contra de toda legalidad, y lo declara ilegal en el 2010. Al declararse ilegal, si no puedo construir, ¿para qué demonios quiero hacer una estación de esquí si yo lo que quiero es construir? Y en ese momento todos cantamos victoria y pensábamos que ya, de hecho, en el 2010 esto se da ya como un proyecto del pasado, está ya la burbuja inmobiliaria, además, en el 2008, 2009, con lo cual todo coincide y esto se queda ya como algo descartado. Aún así, hasta el 2018 sí que se habían hecho compra de terrenos, de unas maneras un tanto, ya luego veremos ahí un poquito algunas cosas, un tanto mafiosas, pero en torno a 20, 30 millones se ha metido en compra de terrenos, en dar avales, en proyectos. No sé si os suena Norman Foster, por ejemplo. Pues Norman Foster ha hecho aquí, se llevó 5 millones por proyectar algunos edificios. En torno a 70, 80 millones de euros se calcula que se han gastado entre proyectos, avales, compras de terrenos, etcétera, etcétera, que quedaron ahí en la nada. Eso hasta el 2018. Pero, para sorpresa de todos, en el 2019, este proyecto, que estaba ya muerto, se resucita. Al principio no estaba muy claro si era una broma, si lo decían de cachondeo, pero evidentemente están demostrando que no lo decían en broma. En estos últimos años, desde el 19 hasta ahora el 21, sobre todo este último verano, han metido de momento 15 millones de euros. Para que os hagáis una idea, han usado hasta helicópteros, incluso han trabajado en cuenta con camiones. A ver, eso es una zona de alta montaña, completamente virgen, completamente inaccesible. Durante 2 años, de hecho, estuvieron haciendo pistas para poder acceder, pero hay zonas que son completamente inaccesibles. Entonces están trabajando con helicópteros
un helicóptero especial de alto tonelaje que cobra, me parece que es a 1.000 euros el minuto, con lo cual los millones están yendo a mansalva. Ya os digo, antes de este verano se han gastado 10-15 millones de euros, eran las previsiones, que probablemente se habrán salido. Toda esta cantidad de dinero, que es brutal, sale de dinero público. Lo que han hecho para esta primera fase es pedir un préstamo. Aramón es una empresa que está completamente en quiebra. Inicialmente el gobierno de Aragón metió ayer salían los empresarios del Valle del Aragón haciendo una estimación, 170 millones de euros de dinero público. Como siempre uno se pierde con estas cosas, para que os hagáis una idea, hoy salía que acaban de declarar La Palma zona catastrófica y que le conceden una ayuda de 10 millones de euros para toda la isla de La Palma como zona catastrófica. Pues en Aramón se han metido 170 millones de euros, como 17 veces la tragedia de La Palma en Aramón, para que os hagáis una idea de lo que a lo mejor se podría haber hecho con ese dinero en vez de dárselo a Ibercaja y a Aramón, si se hubieran hecho hospitales, colegios, servicios sociales, etcétera, etcétera. Eso hasta ahora. Aparte ahora, como es una empresa que está completamente en quiebra, lo que se ha hecho es pedir un crédito de 50 millones para poder hacer estas obras, avalado por el gobierno de Aragón. Con lo cual, cuando Aragón no pueda pagarlo, pues el gobierno de Aragón tendrá que hacerse cargo de los 50 millones de euros de momento, que la cosa sigue subiendo. Eso es la estación de Cerler actual. Venas. Cerler está aquí, subes y la parte más alta es esto de aquí, que es Collado Basibé. Collado Basibé, al otro lado, es donde entra ya Castanesa y es por aquí por donde se produce la unión, la ampliación hacia Castanesa. Por cierto, Cerler se hizo aquí a mediados del siglo XX porque esta es la zona norte donde hay nieve. No saltaron a la otra zona, que es la vertiente sur, soleada. Luego veremos alguna foto, porque allí no nieva. No es que los de los años 60 o 70 fueran idiotas. Igual, es decir, construyeron las pistas de esquí donde había nieve y donde no había nieve, no. Pues nosotros ahora vamos a ampliar a la zona donde no hay nieve. Esto es Collado Basibé. Lo que se ve al fondo es la zona del Valle de Castanesa, valle glaciar que va bajando, que luego el Valiera gira hacia la derecha que veíamos antes. Cuando se conoce en el 19 esas cosas raras que se oían de que iban a arrancar, lo que se hace es... Vale. Sí que se empiezan a hacer algunas pequeñas movilizaciones, algunas concentraciones ahí arriba. Los impactos del proyecto. El mismo mapita que veíamos antes. Estamos a las puertas del Parque Natural Posés Maladeta. De hecho, Castanesa debería estar dentro del parque. En la propuesta inicial estaba dentro, pero, porque si uno ve el mapa hace así y hace ¡pop! Un diente. Y eso es Castanesa, ese diente. Estaba dentro, pero el gobierno lo sacó de la propuesta técnica precisamente para poder hacer la ampliación. Está al lado del LIC, lugar de interés comunitario, zona de cierta importancia por Europa, del río Isábena, y por el LIC del río Ésera, o sea, está en medio de toda una serie de zonas de la máxima protección. Tiene algunas afecciones ambientales reconocidas por la propia Declaración de Impacto Ambiental de hace 10 años sobre el río Isábena, posibles sobre el río Ésera y posibles también sobre el Parque Natural Posets Maladeta. Tiene diferentes figuras de especies y paisajes recogidas en Directiva Hábitat Europea que también tendrá afecciones. Hay oso, por ejemplo, hay urogallo, hay toda una serie de especies que están estrictamente protegidas y que les va a provocar afecciones, o bien directas o bien indirectas. Y es una zona con arroyos de alta montaña, en la cuenca del río Valiera, con muy poquito caudal. De hecho, parte de esos caudales están protegidos mediante humedales. Y aquí, aparte ya de las afecciones directas, si no hay nieve,
la piensan hacer mediante inhibición artificial. Hacer inhibición artificial requiere unas cantidades ingentes de agua que literalmente, fijaros, ese arroyito que hay ahí, llevándose toda el agua que hay en esos arroyos de montaña, no tienen suficiente para la inhibición que necesitan. De hecho, en el proyecto no dicen de dónde van a captar el agua. Es una de las grandes cuestiones, entre otras cosas, porque cogiendo toda el agua que hay en el valle, dejando seco los arroyos de Basibé y dejando seco el río Valiera, no tienen suficiente agua para la inhibición. Con lo cual, es una de las grandes cuestiones que deberán de resolver. Y por eso ya os digo que empezamos ya a aparecer. Esto, por ejemplo, ya es uno de los arroyos de Basibé, ya lo han entubado para poder pasar por encima una pista. Esas imágenes que veíamos antes en Espelunciecha ya empiezan a parecerse muchísimo a las imágenes que empezamos a ver en Castanesa. Esto es el ibón de Basibé. Todo lo del fondo es el circo glaciar de Basibé. Los ibones, bueno, no sé si para si acaso hay algún despistado, llamamos ibón en el Pirineo cuando los hielos glaciares se retiran, la cubeta de sobreexcavación que se llama la erosión que hacía el glaciar en su parte como circo, con los restos de agua se llena de agua y forma lagos de montaña, que aquí en Aragón le llamamos ibones. Pues este es el ibón de Basibé, que está en el centro del circo glaciar de Basibé. Veis por ahí, por el fondo, caballos salvajes, manadas de caballos, de vacas que usan el ibón para pastar, porque es una zona que sigue estando todavía llena de ganado. Ahí no sé si se ve bien en la fotico. Todos esos punticos sigue siendo un valle eminentemente ganadero. De hecho, la mayoría, que luego contaremos también, son comunales de los ganaderos de la zona, pero poco a poco, evidentemente, ya pues las vacas, el ganado, empieza a ser ya expulsado por las máquinas para convertir esto pues en otra cosa. Tiene también yacimientos arqueológicos. Durante 2.000, 3.000 años ha sido zona ganadera y hay abundantes refugios de pastores, pequeños corrales, apriscos. Hay toda una serie de yacimientos arqueológicos por la zona que están relativamente catalogados y que pues algunos de ellos también desaparecerán. Esta es una de las primeras foticos, de las primeras máquinas que aparecían en Collado Basibé para empezar ya a entrar hacia Castanesa, porque lo primero que tenían que hacer es hacer un acceso, puesto que es una zona virgen, una zona sin ningún tipo de accesibilidad. Empezaron a construir las primeras pistas y poco a poco pues se fueron haciendo paso por la montaña. Empezaron ya, esto es en la pared del circo glaciar, a dinamitar roca, a hacer ya sus cimientos. Se ven por ahí por el fondo las pistas y aquí se empieza a vislumbrar eso que ahí queda a la mano derecha, es el ibón de Basibé, y ya veis cómo el ibón de Basibé empieza a ser rodeado y ya todas esas cicatrices que veis en los pastos empiezan a ser ya las pistas o bien de accesos o bien lo que serán las futuras pistas de esquí, donde van, como esto que tenéis en primer plano, donde van pilonas, donde van edificios, donde va poco a poco toda la infraestructura que necesitan y que acaba al final en sus urbanizaciones, porque la idea es volver a hacer un plan urbanístico, idea recogida en su auditoría de Aramón, o sea, que decir, no se le inventa nada, no se inventa nadie nada, sino en esa auditoría lo que plantean es una nueva urbanización, que es lo que le da sentido a todo esto. Aquí más abajo casi no se ve, allá al fondo está una cosa bastante icónica en el valle, que es la roca de Troc. Estamos hablando de una pradera toda verde y en medio de esa pradera toda verde hay un montículo que destaca mucho, es la roca de Troc, que es un auténtico icono en el valle. Pues eso es la roca de Troc. Ahí a mano derecha se ve un trocito de roca, prácticamente la han dinamitado toda, se la han cargado toda. Ahí es desde donde arranca el actual remonte que están haciendo en esa roca de Troc, que para Masinri es una de las zonas que os decía privadas. No sé si habréis visto, si no, buscáis en Google Alicia Castanesa. Esto era propiedad de una familia de ganaderos del valle que se oponían a ser expropiados. Se oponían a ser expropiados porque casi todo esto son zonas
privadas, o bien de una familia, o bien de comunales de ganaderos. Y muchos de ellos se oponían a todo esto. Para evitar esto, declaran el proyecto de interés general y gracias a eso tenemos aquí una ley bastante peculiar aquí en Aragón que sí que permite expropiar a un particular para dárselo a otro particular. Algo que la Constitución española prohíbe. A ti te pueden expropiar si es para algo público, para hacer una carretera, para hacer un hospital, para eso sí. Pero expropiarme a mí para dárselo a un vecino, eso la Constitución lo prohíbe. Pero aquí tenemos una ley aragonesa bastante chula que dice que si te lo declaro de interés general puedo hacer eso. Y entonces es lo que están haciendo. Le están expropiando a los vecinos de Castanesa para darle sus terrenos a una empresa privada que es Aramón e Ibercaja. Esta Roca de Troc era de una de esas familias, como os digo, y hay un vídeo donde Alicia, que es la propietaria, lo explica muy bien, de que, vamos, de cómo Aramón la estuvo extorsionando, le estuvo haciendo una serie de cuestiones mafiosas y de hecho están ahora en el proceso de expropiación, está en los tribunales y sin que los tribunales todavía hayan decidido si es o no legal que entren ahí las máquinas, pues ya lo veis, han entrado las máquinas. Y hay un juez que está decidiendo si esas máquinas pueden o no pueden entrar ahí. Dentro de 2 o 3 años decidirá lo que sea el juez, pero si decide que no podían entrar ahí las máquinas, un poquito tarde. Va a llegar ya. Hay mucha contestación social, eso tanto fuera del valle, de gente que le parece que esto es una barbaridad, que no se puede hacer esto con nuestras montañas, como dentro del propio valle, cada vez mayor dentro del valle. Al principio es una comunidad pequeña, había miedo, había amenazas, había promesas, pero poco a poco la gente está empezando a cansarse y ahora ya la contestación social es bastante importante. Para que os hagáis una idea, han impuesto el juicio que os decía antes, lo han puesto 40 familias de Castanesa. Si son 200 habitantes, prácticamente la mitad de la población ha puesto un juicio contra la empresa Aramón porque les están arrebatando sus tierras. Juicio que está. O sea, el juez está pendiente de decidir si es o no legal lo que allí se está haciendo. Y ya se está haciendo. En su día hubo un concierto, en el año 2010, 2011 creo recordar, porque claro, estos juicios cuestan muchísimo dinero. Se hizo un concierto con Amaral, con Violadores del Verso, con diversos grupos que actuaron gratis para sacar pasta, que es con la que se consiguió pagar a los abogados, y ese juicio que os digo que se ganó en su día se sufragó gracias a esto, con toda una serie de cuestiones. Viabilidad. Luego si queréis comentado más cositas, como tiene muchas aristas voy así soltando en plan metralleta y luego comentamos si queréis. Teóricamente Aramón lo vende que esto tiene como objetivo, o tenía, ya no se sabe muy bien, apoyar a los habitantes del valle. Esto lo hace Ibercaja y lo hace Aramón no porque yo quiera especular ni sacar dinero, sino por esa pobre gente, que de algo tendrán que vivir, que esto de vivir de las vacas es de tontos. Y ese es su objetivo, con el que se lanzan y el que todavía, cada vez menos. Es difícil decir que lo haces por alguien cuando le estás quitando las tierras y cuando te lleva a juicio porque no se quiere ir. Ahora ya empiezan a no poder decirlo tanto, pero oficialmente ese era su gran objetivo. Hay estudios que dicen que por cada 20 nuevas casas se asienta un habitante. Lo cual quiere decir que para conseguir asentar una familia de 3 habitantes necesitamos construir una urbanización de 60 edificios, con lo cual como herramienta para luchar contra la despoblación es bastante lamentable. Y la tasa de ocupación de las nuevas urbanizaciones es de 17 días al año, con lo cual son urbanizaciones fantasma, como cualquiera que se pase, por ejemplo, por la urbanización de Formigal puede ver que no hay, de hecho, ni siquiera no hay ni tiendas ni nada, son urbanizaciones fantasma que están vacías prácticamente todo el año. Se han destinado cientos de millones de euros para un valle de 200 habitantes. Hombre, pues si lo haces por ellos, les podrías dar el dinero directamente a ellos. Que si a alguien le das 1 millón de euros, casi seguro que algo se le ocurre para seguir viviendo en su valle. Que no tiene que venir a Aramón a hacerlo por ellos. Entonces, y ya evidentemente lo que os digo, cuando ya se les está expropiando, muchos de ellos son ganaderos,
Si me quitas los pastos, no tengo dónde pastar, pues evidentemente ya no tengo nada. Y de hecho la población desde que ha entrado Aramón está bajando en el valle porque a muchos o bien los han echado porque ya no tienen pastos, o bien la gente harta, asqueada, asustada, se están yendo del valle. De hecho, incluso había un estudio socioeconómico de Montanui. Montanui se llama Castanesa, incluso hay un núcleo de población que es castanesa, pero son 14 pequeños núcleos y pertenecen al término municipal de Montanui. Pues un estudio socioeconómico de Montanui del 2002, de hecho, desaconsejaba expresamente la construcción de una estación de esquí. Decía que lo que había que hacer era potenciar la ganadería. En esos momentos se hace el ganado se vende en Cataluña, que va al matadero de Cataluña y allí se transforma. Pues lo que comentaba era de hacer un pequeño matadero en la zona y alguna pequeña industria de transformación alimentaria, que además eso traía también mujeres y demás, que ya sabéis que en zonas de alta montaña sí que el tema de hay mucho hombre, pero está muy desequilibrada la cosa y sí que faltan mujeres, pues además eso lo traía. Entonces planteaba una serie de cuestiones y de hecho desaconsejaba una estación de esquí porque se está planteando el tema de un paisaje de calidad o bien para la carne o bien para un turismo de calidad. Si le meto urbanizaciones, hierro y hormigón, todo eso me lo cargo, con lo cual es que incluso hasta lo desaconsejaba. Este estudio, por supuesto, fue y además por unas inversiones para hacer ese pequeño matadero, esas pequeñas industrias que os digo, que son prácticamente una décima parte de lo que se ha metido en Aramón, con lo cual, pero este estudio fue metido en un cajón y del estudio ya no se supo absolutamente nada. Llegamos a otra de las grandes cuestiones, y la nieve. En el año 2010 se hace un estudio de impacto ambiental, que incluso el propio Colegio de Biólogos dice que eso ni es un estudio de impacto ambiental ni es nada, con pésimos estudios de flora, de fauna, pero llama muchísimo la atención que siendo una estación de esquí no tiene un estudio de inhibición. No dice si allí hay o no hay nieve, ni dice nada del cambio climático. Estamos hablando en el año 2009, entonces, si os acordáis, bueno, aquí sois muy jovencicos, pero los que todavía seáis un poco más eso, estaba entonces lo del primo de Rajoy, que decía que el cambio climático no existe y estas cosas, todavía se cuestionaba lo del cambio climático, cosa que hoy día sí que sería ya bastante absurdo, pero sí que tampoco dice entonces nada de qué pasará con el cambio climático. Nada, ni una línea de si hay o no hay nieve en la zona, ni una línea. A día de hoy se ha creado 10 años después una cosa que es el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, que es una institución científica oficial de ambas vertientes del Pirineo, tanto de la española como de la francesa. Y sí que el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático en estos momentos tiene informes de qué sucede con el manto de nieve, de qué sucede en el Pirineo, y como sí que en todo el Pirineo hay toda una serie de estaciones de esquí que claramente dependen de la nieve, tiene también un apartado específico para qué sucede con las estaciones de esquí. El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático dice que en los últimos 40 años la nieve ha descendido muchísimo, tanto el manto de nieve, los espesores, la calidad y los números de días que hay con nieve. Estima que en los últimos 20 años se ha reducido prácticamente un mes el tiempo que las estaciones de esquí pueden estar abiertas, y estima que para el año 2030 el manto de nieve se reducirá prácticamente a la mitad y muy pocas estaciones de esquí, las actuales, van a poder mantener con nieve natural abiertas o al menos siendo rentables. Y el propio observatorio recomienda que lo actual se vaya transformando en otras cosas. En los Alpes, de hecho, se están transformando las estaciones de esquí en estaciones de montaña. Estaciones que lo que hacen es diversificar, hacer otra serie de cuestiones, utilizar lo que sí que va a quedar a pesar del cambio climático, los paisajes de montaña, toda una serie de cuestiones que hay que sí que quedan. Y evidentemente en temas de inhibición artificial, de ampliaciones, etcétera, etcétera, en los Alpes y en Centro Europa ya no se las plantean desde hace años. Lo mismo pasa en la vertiente francesa de los Pirineos. Y el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático lo que dice es eso, que tendamos a eso, a ir transformando las estaciones de esquí en estaciones de montaña, al ir ya pensando que prácticamente ninguna estación de esquí de aquí a 10, 20 años va a ser operativa. Que en vez de hacer eso, estemos metiendo
ingentes cantidades de dinero en ampliar una estación de esquí, en hacer una zona nueva, en una zona sur, es una auténtica aberración. Es no leerte lo que te está diciendo el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, o no querer leértelo, claro, porque lo que decíamos antes. A ver, esto no, el esquí aquí es una mera excusa. A ellos les importa un carajo si allí se puede o no se puede esquiar, si allí hay nieve o no hay nieve. Si yo lo que quiero es o pegar el pelotazo con los terrenos de abajo, vendérselos a alguien o levantar algo y vendérselo a alguien construido. A mí qué más me da. Que haya nieve o no haya nieve, o se pueda esquiar o se pueda dejar de esquiar. Si mi negocio es otro. Aquí el tema del esquí y de la nieve, por eso ni se molestan en hacer un estudio de innovación de si va a haber o no va a haber nieve. A mí qué más me da. Yo lo que quiero saber es si va a haber ladrillo, no si va a haber nieve. Por lo tanto, es que ni se molestan en hacer un estudio que hable del cambio climático y que hable de la nieve. Sacaron una notita de prensa el año pasado, de hecho, las principales organizaciones conservacionistas, y al hilo del cambio climático decían que uno de los ejemplos palmarios que había en España del absurdo del cambio climático era este de la ampliación de Castanesa. O sea, es un caso que está causando sonrojo y que no se cree fuera de Aragón que alguien pueda estar haciendo eso. A lo que se tiende esto es a Ramón Valdelinares, se enteró en el año 2020, pues ya veis, invierno, ahí no hay ni nada de nieve y con los cañones de nieve pues he hecho un poquito de cosa blanca para que parezca que ahí se puede esquiar, pero pues eso es lo que pretenden. Esto es Collado Baixivert, la parte más alta del valle. Esto es diciembre del 2020, está casi pelado de nieve. La parte que vemos... Ahí no se ve tan bien como lo veo en la pantalla. Hay un poquito de oscuridad. La parte de la derecha vuestra es la parte umbría, pero es la parte más vertical, el paredón del circo glaciar. Entonces por ahí no pueden ir pistas. Las pistas van, por lo que veis, en la parte soleada, la parte izquierda del valle, tal y como lo veis, es la parte soleada. Por lo tanto, por ahí poca nieve hay en ese momento, pero si nos vamos a enero del año 2020, fijaros que en la umbría queda un poquito de nieve. En la parte de allá del fondo que se ve, en alguna zona de umbría también queda algo de nieve, pero todo lo que es la Solana, ahí no hay absolutamente nada de nieve. Eso es enero. Pues eso, pues pondrán unos cañones de nieve, echarán un poco de cosica blanca por encima y dirán que es una pista de esquí. Pero eso requiere una cantidad de energía brutal, una cantidad de agua brutal, un gasto económico brutal, una calidad de la nieve que ningún esquiador que sepa esquiar mínimamente va a querer ir a esquiar ahí, con lo cual eso económicamente es una ruina total y absoluta, que es lo que les está pasando en los últimos años. Las estaciones de esquí son ruinas caracoleras si tengo que abrir a base de ingentes cantidades de nieve artificial y no tengo nada de nieve natural. Como les da igual que el dinero es del gobierno de Aragón, pues a mí qué demonios me importa. Pero vamos, eso es el actual Valle de Castanesa. Esto es gente de allí, del valle, que ha subido. Acabo ya, y charramos todo lo que queráis. Si es viable, pues lo que decimos, es un proyecto que niega el cambio climático, que da por supuesto que no existe el cambio climático. De hecho, cuando Filomena, nuestro flamante presidente, salió diciendo que, hombre, que esto demuestra que el cambio climático no existe, que va a nevar siempre y que va a nevar mucho y que esto de ampliar estaciones de esquí tiene todo el sentido del mundo, que siempre se va a poder esquiar. Porque lo digan unos científicos, estos científicos que sabrán ellos. Pues bueno, vive a base de eso, de negar el cambio climático, que aquí el cambio climático no va a existir. Puede que exista en el resto del mundo, pero en Castanesa no. Que no os cuenten cuentos, que en Castanesa el cambio climático no existe. Aquí va a nevar siempre mucho. Destruye el Pirineo,
con el doble agravante de que no solamente te destroza el paisaje que tienes, sino que cuando ya no tengas nieve, lo que podrías tener y podrías usar para vivir, que serían los pastos, que serían los paisajes de montaña, tampoco lo vas a tener. Con lo cual, dentro de 20 años no vamos a tener ni nieve, ni lo que nos podría dar de vivir en vez de la nieve, que serían esos paisajes de montaña que nos habremos cargado. Y lo que os decía al principio, un paisaje glaciar, un paisaje volcánico, en 6 meses no lo recuperas. Necesitas otros 2000 años para volver a tener lo que te has cargado. Con lo cual el negocio que estamos haciendo es bonito y también desde su punto de vista patrimonial. Lo que os decía de la Roca de Troc. La Roca de Troc era un símbolo para los habitantes del valle. El perder mis símbolos, el perder lo que durante 2000 años mis antepasados han ido allí construyendo, han ido teniendo, lo que ha sido la vida del valle, eso también duele. De hecho, muchos de los que se están yendo por eso, porque están viendo que su valle está desapareciendo, lo que sus antepasados construyeron durante siglos, que está desapareciendo. Entonces, perder también esas identidades y esas cositas también duele. Y es que aún encima, toda esta historia la estamos pagando con dinero público. El dinero que debería de ir a hacer hospitales, a hacer colegios, ahora que hay tantísimos problemas en apoyo con servicios sociales a la gente que peor lo está pasando, pues no está, porque lo estamos dedicando a pagar los helicópteros, a pagar las excavadoras, a pagar todas esas cosas. Con lo cual es que aún encima la torta la estamos pagando entre todos y el dinero se está desapareciendo. No sé si habéis visto ahora en prensa que los fondos europeos que van a llegar, estos Next Generation, para salir de la crisis del COVID, pues que no. Que si tú lo estás pasando mal por el COVID o estás en el paro o no tienes casa, pues mala suerte, amigo. Pero ese dinero va a ir a Aramón. 50 millones de euros. 5 veces lo que han aprobado hoy para la zona catastrófica de La Palma va a ir a Aramón para que haga la ampliación de Castanesa. Con lo cual, pues oye, mira, estarás en el paro, no tendrás casa, pero por lo menos podrás ir a esquiar a Castanesa, o sea que no te quejes. Pues aún encima es eso, que lo estamos pagando con dinero público. Ya os digo, o sea, porque la presidenta de Aramón es la consejera de Economía y sí que cuando se le preguntó, dijo que no, que esto no se pagaba con dinero público, que esto se pagaba con dinero de los créditos de los bancos. Claro, se le olvidó el pequeño detalle de que, hombre, si lo has avalado tú y Aramón no tiene dinero, pues igual lo acabamos pagando todos, ¿o qué? De hecho, en los presupuestos del Gobierno de Aragón, cada año se detrae una parte para guardarlo de aval para cuando Aramón no pueda pagar entonces nosotros a los bancos, porque en el crédito, evidentemente, es decir, los bancos otra cosica no, pero tontos para dejar dinero no son. A Aramón, una empresa en quiebra, no le dejan dinero ni de coña. En el crédito hay una cláusula que dice que solo le dejan el dinero si lo avala el Gobierno de Aragón. Con lo que habrá firmado eso, si entonces te dejo todo lo que tú quieras. Si me dice el Gobierno de Aragón que me lo va a pagar, pues si no me lo pagas tú, me lo paga él, no me importa. Entonces, todo ese dinero, tarde o temprano, evidentemente, lo acabaremos pagando nosotros. Y ya eso es lo que os digo, si ya los fondos europeos y cosas de estas se dedican a esto, pues nos lo están quitando ya. Y ya, por acabar, alguna fotico, así un poco más agradable de revolución. Y eso, esto es, por cierto, los ibones, el ibón de Anayet y el pico de Anayet. Al otro lado está Canal Roya y eso, muchísimas gracias y comentamos ahora todo lo que queráis, que como esto es tan grande, se sueltan así algunas pinceladas y vamos comentando. En este año, por cierto, las obras, eso, 17, 18 no fueron demasiado rápido, fueron haciendo vías de acceso, pero en este año 21, en este verano sí. En este verano han entrado a saco con cantidades ingentes de máquinas, con helicópteros, han puesto un remonte que dicen que lo quieren inaugurar, esquiar, si no se sabe muy bien cómo se va a esquiar, pero inaugurarlo, lo inaugurarán en algún momento y eso, y para el verano que viene ya te están diciendo que quieren seguir. Quieren hacer carreteras, quieren hacer urbanizaciones, más pistas, más remontes.
Y si les dan los fondos europeos, pues tendrán dinero, claro, para usarlo para eso, para seguir destrozando un poquito más pues ese rincón tan maravilloso del Pirineo con nuestro dinero. Y nada, eso. Preguntáis ahora todo lo que queráis. Bueno, lo primero, Paco, muchas gracias por esta charla tan compleja, tan precisa, sé que llevamos como 2 horas, así que eso, gracias también por tu trabajo. Eso, tenemos ahora pues hasta las 9:15 aproximadamente para que hagan preguntas. Si hay muchas preguntas para que estoy apuntando y pues eso, El congosto de Ventanillo piensan tocarlo. ¿Piensan? Tocarlo el congosto. Bueno, están en obras. A ver, el congosto de Ventanillo es el que da entrada al Valle de Benasque. Es, claro, si quieres hacer allí muchas cosas es un problema y de hecho sí que están ya con obras. Y sí, el tema del congosto de Ventanillo indirectamente está. Les pasa lo mismo, por ejemplo, con la carretera que sube hasta el Lampriu desde Benasque. Es una carreterita que se embotella, que tiene problemas. También están planteando hacer vías alternativas. Quieren hacer también una carretera por el Valle de Castanesa. O sea, sí. Dentro de sus planes está... Sí, claro. Hombre, claro, cuando hay tanto millón, pues hay dinero para todos, sí. Sí, bueno, claro, Heraldo, no sé si lo vamos, por si acaso no lo sabéis, los dueños del Heraldo son los mismos que los dueños de Ibernieve, de Candanchú, por eso todos los días sale en portada que Candanchú necesita dinero, y son también los dueños de Ibercaja y de Aramón, con lo cual, vamos, de hecho, los recortes esos de prensa que os he puesto es el Heraldo de Aragón. O sea, el Heraldo de Aragón hace de boletín oficial de Aramón. Sí, a ver, bueno, si queréis, Candanchú en su día, a ver, claro, es que ya os digo, aquí todo es muy complejo. Astún y Candanchú son las 2 estaciones de esquí en el año 2002 que no estaban en quiebra, que de hecho funcionaban bastante bien. Son estaciones, están ubicadas en el Valle de Aragón, bien situadas. De hecho, Candanchú es la primera, o sea, es probablemente las zonas con mejor nieve de todo el Pirineo, que en ese momento todavía seguían teniendo importantes cantidades de nieve natural y que todavía se daban vida. La entrada en el año 2002 de Aramón las destroza por completo. Aramón lo que hace es meter cantidades ingentes de dinero. Ya os digo, estamos hablando del año 2002, entre el 2005 y el 2010, hace ya 10, 15 años, que eso que algunos ya os pillará igual todavía jovencicos, pero la publicidad que se lanza con Aramón es brutal. Recuerdo el metro de Madrid, por ejemplo, todo tapizado de anuncios de Aramón. En Zaragoza era una barbaridad, estaba toda tapizada de anuncios de Aramón. Tenía unas instalaciones en pleno centro de Zaragoza, en la Plaza Aragón, tremendas. Entonces Aramón lo que hace es, desvencijar a Astún y Candanchú. Les roba a todos los clientes, les roba todo el mercado, los machaca. Y Astún y Candanchú pasan a convertirse en 2 estaciones con muchísimos problemas. Pierden cantidad tremenda de clientes, cantidad de brutal, y de hecho los lleva a la quiebra. O sea, en ese sentido, la queja de que Aramón los ha llevado a la quiebra y de que allí no ha caído dinero público, esa queja es cierta. A Astún y Candanchú los hundió Aramón. Si Aramón no hubiera existido, pues ahora Astún y Candanchú probablemente se seguirían dando vidilla. Sí, esta no es la primera vez que se quejan. Astún y Candanchú, ya, de hecho, llevaron a los tribunales a Aramón por competencia desleal. Competencia desleal es que tú no puedes a una empresa privada darle grandes cantidades de dinero público para que compita con una empresa privada que no lo recibe.
Vamos, eso es la definición de competencia desleal. Aramón la cumplía al pie de la letra. Astún y Candanchú lleva a los tribunales a Aramón por competencia desleal. Hace 7 años, 8 años, no recuerdo muy bien. En ese momento los consiguen convencer con algunas migajas. Para los que seáis, por ejemplo, el Club Hielo Jaca, el equipo de hockey, durante unos años se llama Aramón Jaca, porque lo patrocina Aramón. Mete algunas cositas, se inventa lo de la unión de estaciones. Tranquilos, que os vamos a salvar, porque vamos a unir vuestras estaciones por medio de Canal Roya con Aramón. Es un proyecto de hace 10 años, de la unión de estaciones. Y gracias a eso, pues Astún y Candanchú empiezan a dudar, a no sé, acaban por quitar el juicio y ahí siguen, pero Astún quiebra. O sea, Astún no puede, espera que me confundo con Astún y Candanchú. La que está ahora en quiebra es Candanchú. Candanchú quiebra, entra en concurso de acreedores en el año 2004 y los que se quedan con ella es Ibernieve. Ibernieve, que es una serie de familias, los Yarza, los Solans, las grandes familias aragonesas, se quedan con una empresa que está en concurso de acreedores a coste cero, con la idea de que en algún momento haré lo que estoy haciendo ahora. No han metido en estos años ni un solo euro, con la idea ahora de poder pegar el pelotazo, que es lo que quieren. Si me quedo con algo a coste cero y saco ahora 5 millones... por 5 millones que ha ganado. O sea, esa es la idea con la que se meten. No es el único caso, ¿eh? Sin ir más lejos, con el Real Zaragoza han hecho lo mismo. O sea, estas familias tienen varios negocios de estos por todo Aragón, que lo que hacen es eso, como tienen dinero sin conocimiento, que ellos no necesitan un negocio que les... Esto sin ir más lejos. Esto es Ibercaja. A ellos no les importa tener esto vacío. Tienen dinero de sobra. Simplemente lo siguen teniendo, incluso hasta que se les caiga les da igual. Lo mantienen porque en un momento dado esperan pegar el pelotazo con este solar. Pues eso mismo es lo que pasa con Candanchú. Esperan en un momento dado, como ahora, ya se han llevado 2 milloncicos, otros 3 que les caerán, otros si el año que viene o al otro se lo compra Aramón por 6 o 7, eso es lo que buscan y eso es lo que busca Ibercaja también con Aramón, que en un momento dado alguien, gobierno de Aragón, por ejemplo, se quede con el 100% de Aramón y que se lleven unos cuantos millones. En su cabeza, esa es la idea de negocio, entre comillas, lo de negocio con la que buscan. Por eso todo el tema de la nieve, de si nieva o no nieva, si hay o no nieve, si hay cambio climático o no, les da exactamente igual. ¿El qué, perdona? Sí que venía saliendo hace mucho tiempo, desde el tema del AVE, un proyecto anterior, ¿En dónde dices? En el tema del Pirineo. Sí, ellos siguen manteniendo el modelo, el que tenían en el 2010, no lo han variado. O sea, ya te digo, o bien a base de construir o bien a base de esos solares cedérselos a alguien. Es la idea, el modelo que tienen. ¿Alguna? Sí. ¿Qué importancia tiene que tanto en Formigal como en la Ribagorza el Partido Socialista Aragonés ha tenido aquí figuras, ¿no? Bueno, por lo menos yo sin nada de esto pues relaciono con algunos líderes del PSOE del Partido Socialista en Aragón que han mantenido allí y han defendido este tipo de... El Partido Socialista que tenemos en Huesca es un partido socialista un poco peculiar. No de ahora, desde hace bastantes años. Es socialista pues porque lo pone en sus siglas. Y con todo este negocio de la nieve se han lanzado con entusiasmo al pelotazo. Tiene también otro componente que no sé si es mayor o menor. En el 2002 es presidente de Aragón Marcelino Iglesias. Os contaba que Pizarro, presidente de Ibercaja, y Biel, vicepresidente del Gobierno de Aragón, eran amigos, pero el presidente de Aragón era Marcelino Iglesias. Marcelino Iglesias es de la zona, es de Bonanza, de al lado de Castanesa,
Es cuando sales de Castanesa, es de los primeros pueblos que hay. Y este era monitor de esquí. Era monitor de esquí en Vaqueira. Lo echaron de Vaqueira. Las malas lenguas dicen una serie de cosas por las que lo echaron, pero bueno, son rumores. El caso es que lo echaron de Vaqueira y entonces parece ser que estaba con la cosa como de vengarse de Vaqueira, y entonces la idea de crear una gran estación de esquí que pudiera competir con Vaqueira como que también le ponía. Y eso también ayudó en su día a que, vamos, no es que no tú pusiera ninguna pega al tema Aramón, sino que le pareciera genial. Y sí que en el PSOE sigue manteniendo pues esto como un proyecto desde todos los puntos de vista importante. Por aquel entonces de asesor de Marcelino Iglesias estaba Miguel Gracia, que llegó a ser presidente de Aramón, que sigue siendo el presidente de la Diputación Provincial de Huesca. Que de hecho si lo oís, lo estaréis oyendo continuamente, la Diputación Provincial de Huesca, ¿cuánto apoya Aramón? Pondremos todo el dinero que haga falta. De hecho, por ejemplo, la Diputación Provincial de Huesca este año tiene un presupuesto de 2,6 millones para todas las carreteras de la provincia de Huesca. De esos 2,6 ha destinado 2,1 a un tramo de la carretera que tiene que subir a la estación de Aramón. O sea, se ha gastado prácticamente todo el dinero que debería de ir a las carreteras de la provincia de Huesca a la carretera de Aramón, y piensa seguir haciendo lo mismo en los próximos años. Entonces sí, o sea, aquí el PSOE del Alto Aragón, el PSOE de Huesca, si en vez de tener este PSOE tuviéramos otro PSOE, probablemente estaríamos hablando de otras cosas, sí, pero no solamente no frena, sino que se lanza con entusiasmo al tema de la especulación y a todo este tipo de temas, y todo el dinero que haga falta lo destinaré a eso porque es mi mayor anhelo. A veces no se puede hablar de España, ¿Más cositas? Sí. El ánimo de la gente del barrio o el ambiente que Yo estuve el domingo, este mes he ido 3 veces al valle, tengo que decir que no lo conocía, como nos quedé ahí tan... Y la verdad es que me ha premiado, ¿no? Todavía se puede disfrutar, y animo a la gente a que suba al valle, que suba, pone prohibido pasar, pero pasa si todavía no te dicen nada, veniendo por el menos, de subir al collado. Y bueno, pues estábamos viendo el pueblo Castanesa, fuimos a ver la iglesia, vino el señor Rafael, que os dijo que nos la enseñaba y nos daba, porque no sabíamos cómo se situaba. Entonces él rápidamente se situó, que era uno de los que, el habitante de... Rafalet, sí, el único habitante de Fonchanina. Y entonces pues él sabe que estamos aquí, dijo que le encantaría poder estar. Y él pues justo con la persona con la que hablamos era uno que está en contra de... La situación ha ido cambiando bastante. Los primeros años prácticamente nadie levantaba la voz en público, dentro del valle, quiero decir. O bien porque de repente te llegan, esto nos va a traer millones para todos, vamos a poder atar los perros con salchichas, no sé qué. Pues había gente que se lo creía y decía, pues hombre, bien. Había quien tenía miedo, gente que se oponía, que estaba dentro de plataforma, recibió amenazas y la vida imposible. Y entonces sí que la situación, en todo caso, la situación se empezó a enturbiar mucho. Otro vecino de allí del valle lo decía muy bien. Dice, antes en el bar, dice, se hablaba de a cuánto estaba el precio de la carne en la lonja, de cuándo vas a subir tú las vacas, de cuándo no sé qué. Dice, y ahora en el bar se habla, y a ti cuando te han dado por tus tierras, tú cuando te vas a ir, tú qué vas a hacer. Y los que no querían vender empezaron a ver, que decir, todo ese tipo de cosas se usa siempre el mismo patrón. Entras en un sitio, compras a 3 o 4 dirigentes políticos y te haces también con una parte de la población a la que le das dinero y señalas a la otra parte de la población para
que sean los propios habitantes los que ataquen a los otros. Y empezó a pasar eso. A mí me darían mucho dinero por mi tierra, pero no me la dan porque tú no quieres vender, por tu culpa voy a perder dinero. Y ese tipo de enfrentamientos empezaron a producirse en el valle entre los vecinos, empezó a haber mucha división y durante varios años han estado con esa división. Últimamente, cuando empezó el tema de la expropiación y al ver que han pasado los años, la situación va cambiando. Ya aquellos que se creían que aquello iba a ser una lluvia de millones, que los iba a hacer rico, ya quedan muy pocos. Empiezan a darse cuenta de que, por ejemplo, la alcaldesa por unos prados le han pagado 3 millones cuando a él le han pagado 1.000 euros y se mosquea. Y a esta le han dado 3 millones y a mí 1.000 euros. ¿Y por qué? Con la alcaldesa ahora hay mucho mosqueo. De hecho, antes salía siempre ella como portavoz de Aramón y del Valle. Últimamente, si os fijáis en prensa, prácticamente nunca sale, porque hay muchísimo mosqueo con todo lo que está sucediendo y la gente ya está muy cabreada con Aramón. Aramón les ha ido... Tiene además una manera de... La verdad es que es... Quiero decir, porque para contar esa cantidad de millones, portarse medianamente bien con la gente con el que quiere vender o el que quiere hacer algo, no les costaba nada. Pero yo no sé si es desprecio por la gente, desprecio por los habitantes, pensar que con esos mierdas desgraciados no tengo por qué darles nada, porque es que les está dando 4 perras. A Alicia, lo cuenta en el vídeo, le pagan a 24 céntimos la hectárea. Entonces, claro, dices, joder, o sea, que incluso gente que está a favor, que dice no importaría vender mis tierras por la razón que sea, es que dice, hombre, tío, pero es que me estás insultando, amenazándoles con el tema de la expropiación, lo cuenta también Alicia. O sea, un día se le presentan abogados en su casa con el contrato, lo tienes que firmar. Hombre, no, pues si no lo firmas, te lo vamos a quitar, con que tú verás. Entonces, claro, la gente con eso se ha empezado a cabrear mucho y ahora sí que hay muchísima gente en el Valle que está muy cabreada con Aramón y de hecho lo que os digo, o sea, a juicio han ido 32 familias del Valle contra Aramón. Ahora ya la gente está bastante cabreada con Aramón. Sigue habiendo un sector que o bien porque siguen confiando que esto va a ser guay o... Claro, también en el Valle hay muchos perfiles. Tienes gente que está allí viviendo, pero también tienes gente que es de los terrenos o la casa de mi abuelo. Yo vivo en Barcelona, igual yo ni siquiera hace 20 años que no he ido por el Valle, pues si alguien me da algo, perfecto. Quiero decir que hay muchos perfiles y hay gente de todo, pero sí que, sobre todo entre la gente que vive en el Valle, ahora ya empieza a ser ya mayoritaria la opinión de la gente que está en contra de esto, que ven además que es que esto no les va a dar nada. Porque esto de que haremos una estación de esquí, que vendrán miles de personas a esquiar, a tal, claro, la gente lo empieza a ver. Ven Candanchú. Dicen, a ver, pero si Candanchú no tiene futuro, ¿qué me estás contando? De que vas a montar aquí una estación de esquí, que va a ser esto la bomba. Los que no van a Candanchú a esquiar, ¿van a venir a esquiar aquí? Aquí va a haber nieve, cuando en ningún otro sitio hay nieve. La gente ya mayoritariamente no se lo traga y ahora ya la opinión dentro del Valle es de oposición a Aramón mayoritariamente. Siguen quedando todavía gente, la alcaldesa ahí sigue, pero ha variado mucho. Y ahora ya se empiezan a atrever a levantar la voz de lo cabreados que están. El caso de Rafalez, por ejemplo, salió un artículo en un medio nacional, Rafalez hablando de que él no quería, Rafalez es ganadero, Rafalez además es Fonchanina, es el último pueblecito del Valle, es el único habitante que queda en el Valle todo el año. Están haciendo una carretera de Castanesa a Fonchanina, esa carretera que os decía antes, que dicen que la hacen por él, para que pueda ir con el coche, que ahora hay solamente una carretera de 2 carriles y él no puede ir con el coche por esa carretera de 2 carriles, que hace falta ampliarla. Pues claro, pues evidentemente le ha salido a decir que, mira, no, o sea, no me pongas a mí de excusa de que la carretera es para mí. Yo no quiero esa carretera y la estáis haciendo para Aramón. No, encima no vengáis a decir que la hacéis por mí. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, también están cabreando mucho en el Valle, claro.
Es que aún encima les siguen diciendo que lo hacen por ellos. Pero hay una esperanza, o sea, que parece que es una lucha muy desigual. Totalmente. ¿Hay algún tipo de esperanza en la gente de que vaya para atrás? A principio de verano, desde luego, sí. Cuando plantearon, de hecho, lo llevaron a los tribunales, había muchísimas esperanzas en el Valle. Vamos, en el Valle y fuera del Valle. Es cierto que es que prácticamente ahora buena parte de ese valle lo han destrozado ya. Y es que además, si lo que quieren es construir, aunque no lo hagan, ya ganan. Sí. Quiero decir que si eso se paraliza, cuando ya están hechas las pilonas, ya está hecho esto de los remontes, hace 15 días ya estaba, y la pista ya está hasta arriba. Pues si terminan de construir los remontes, aunque eso tal, ya han ganado. Ya han gastado ahí un montón de dinero que... A ver, hay diferentes cuestiones. Por un lado, esa zona sí que prácticamente se la han cargado. Otra cosa es que lo veíais en ese mapita de zonas, su idea es construir, han hecho un remonte. La idea es hacer 30 o 40 remontes. La idea es hacer varias carreteras. La idea es hacer varias urbanizaciones. A lo mejor se ha perdido esa zona en concreto, que es más probablemente, es cierto que es de las más valiosas, pero para las demás sí que todavía hay esperanza. Entonces están un poco en esa lucha y sobre todo aquí en el Valle sí que están en una fase que dicen estaré lo que haga falta para conseguir que esa pilona la echen abajo. Están en esa fase, no sé hacia qué evolucionarán, porque la cosa va muy rápida, pero sí que en ese momento están en eso, decir, no, seguimos adelante con el juicio y aunque salga dentro de 2 años que esto es ilegal y el juez diga que esa pilona hay que demolerla, vamos, he oído a algún vecino que dice, si hace falta pongo yo el dinero para pagar a la máquina para que eche abajo la pilona. De momento están en esa fase. Eso con lo de Chávez, ¿no? Perdón, Javier, por palabras que tengo por ahí. Había comentado de que el año 2010 un juez lo declaró ilegal. ¿Esto sigue construyéndose de forma ilegal o se creó un nuevo proyecto? No. Es un caso, a ver, claro, aquí es posible, nos lo dice el abogado, igual pecamos de, no sé si de ingenuos o de qué. En el año 2000, a ver, es un proyecto con muchas cosas, pero que se basa en un plan urbanístico que recalifica las determinadas zonas. Es un plan urbanístico muy mágico, porque lo que iba haciendo era que cuando Aramón conseguía que alguien le vendiese un terreno o se quedaba con él, ese plan urbanístico lo recalificaba. O sea, si es tuyo no te lo recalifico, pero si es de Aramón sí. Que fue una de las cosas que dijo el juez, que hombre, una recalificación a la carta os habéis pasado. Es demasiado ilegal. Ay, que se me ha ido el santo al cielo. Me habías preguntado... Eso, el proyecto, vale. Entonces, en el año 2010, cuando se declara ilegal ese plan urbanístico, claro, todo el proyecto entendíamos que se venía abajo. En su día, deberíamos de haber ido a otro juicio para que la declaración de impacto ambiental, que la declaración de interés general, que todas las piezas del proyecto fueran declaradas ilegales. Sí que es cierto también, habéis visto ahí el concierto, el juicio nos costó 20.000 euros a gente sin dinero. Gracias a cosas como ese concierto que sacamos el dinero para pagarlo. Pero claro, es verdad también que meterte en otro juicio de otros 10.000 o 15.000 euros... o sea, que decir, por una parte fuimos ingenuos, por otra parte también es que suponía un esfuerzo brutal económico y de esfuerzo para algo que en principio estaba ganado. Toda la parte contraria, los abogados de Aramón, los hemos pagado entre todos, Están pagados por gobierno de Aragón. O sea, esos 20.000 euros que nosotros sacamos a base de conciertos y de vender camisetas, Aramón lo sacó de los impuestos, de los presupuestos generales de Aragón. Entonces, quedaron una serie de... Entonces, claro, el proyecto no está declarado ilegal, la declaración de impacto ambiental no está declarada ilegal, la declaración de interés general no está declarada ilegal. Y es con esas piezas... Entonces, ¿qué es lo que está declarado ilegal? El plan urbanístico.
Y eso lo genera un sistema de cascada que vuelva todo ilegal. Pues no está tampoco claro. Entendíamos que sí, pero en su día teníamos que haberlo pedido y como no lo pedimos, pues expresamente no está. O sea, digamos que queda a expensas de la interpretación del Gobierno de Aragón. Y el Gobierno de Aragón, evidentemente, a ver, para que te hagas una idea, cosas que sí que tendrían que hacer, por ejemplo, cuando tú declaras de un proyecto de interés general, declaras determinado proyecto. Si ese proyecto lo transformas, tienes que presentar un nuevo proyecto y estudiaré si sigue siendo de interés general o no. Bueno, pues Aramón está haciendo cosas que se parecen a lo que presentó y cosas que no. Está denunciado y el Gobierno de Aragón dice textualmente que presente un proyecto de lo que va a hacer, pero que mientras lo presenta, que puede ir haciendo obra. Algo que parece inverosímil. O sea, si yo tengo una licencia para hacer una casa y digo que en vez de una casa voy a hacer una fábrica, no te dicen, bueno, pues mientras presentas el proyecto tú ves haciendo obra y si acaso ya me lo presentarás cuando acabes el proyecto de lo que vas a hacer. Eso no cuela. Para cualquiera. Para Aramón cuela. O sea, está haciendo cosas nuevas fuera de proyecto con una licencia antigua para otro proyecto. Pasa lo mismo con la declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental tienen una vigencia, porque aquí ahora puede haber estas plantas, estos animales o estas condiciones, pero a los 5 años dice la ley que las declaraciones de impacto ambiental caducan. O sea, estamos hablando de que la declaración de impacto ambiental, la actual con la que están trabajando es del 2009. Haces cuentas. En el 2014 caducó. Le dieron una prórroga especial hasta el 2016. En el 2016 le dieron una prórroga súper especial hasta el 2019, que ya el propio Ministerio de Medio Ambiente intervino para decir que igual se os ha ido la mano. Esta ya del 2019 la última. En el 2019 caducó definitivamente la declaración de impacto ambiental. Estamos en el 21. Están haciendo las obras sin declaración de impacto ambiental. Lo mismo que con la otra. El Departamento de Medio Ambiente les ha dicho que tienen que presentar una nueva declaración de impacto ambiental que diga lo que van a hacer y que analice si eso provocará o no afecciones, pero que mientras tanto id haciendo obra. ¿Y eso lo dice el Ministerio? No, el Ministerio no. La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Pasa lo mismo con el patrimonio. En patrimonio tenían la obligación, que parece lo lógico, antes de empezar la obra, de presentar por dónde va a ir la obra, si va a afectar a los yacimientos arqueológicos que hay o no. Empezaron las obras sin ese informe previo. Lo denunciamos y una vez más, la respuesta de la Dirección de Patrimonio es que pueden ir haciendo las obras y en paralelo ir haciendo el estudio de si afectará o no a los yacimientos. Y que cuando acabe la obra me presentas el informe, que igual dice que has hecho una pista por en medio del yacimiento y que no podías hacerla, pero oye, mala suerte. Pues así están funcionando. Confederación, para atravesar un cauce, para coger una captación de agua, necesitas un permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro. No lo tienen. Han atravesado cauces, han entubado arroyos. Si, como dicen este año, van a abrir las pistas y van a inhibar, van a coger agua sin el permiso de Confederación. Y lo que a cualquiera de nosotros, tú ponte a hacer una obra sin licencia de obras, no sé aquí en Huesca, pero en Zaragoza te pasa un policía municipal, te la pide y como no la tengas, al día siguiente ya tienes la obra paralizada y una multa del copón. Pues estos no. Estos están haciendo las obras sin permisos, sin licencias. Vamos, para más INRI. Los propietarios fueron a denunciar a la Guardia Civil, oiga, porque hasta que no sea firme la expropiación, esos terrenos siguen siendo del propietario, que sí que me lo expropiarás, pero sigue siendo mío. Y las máquinas han entrado. Fueron a la Guardia Civil, oiga, mire, soy fulanito de tal, con la escritura de mi terreno, y hay unas máquinas de unos señores que han entrado. Pues la Guardia Civil le elevó la queja, la denuncia, y se ha dicho que no, que esas máquinas que sigan ahí.
O sea que está todo así. Se basan en la más absoluta impunidad. Nos quedan 10 minutos, haría una parada por allí y si nos da tiempo... Intento ser más rápido, sí, que me enrollo mucho, perdonad. Yo le haría unas preguntas concretas. Me gustaría saber, hablaste de que hay distintas organizaciones que estaban trabajando en el proceso de lucha. Me gustaría saber si de estas organizaciones hay sindicatos a nivel estatal y o sindicatos aragonesistas. Y una segunda pregunta es, nosotros desde acá, si existe algún tipo de canal o existe algún tipo de propuesta para poder manifestar de una manera material la solidaridad, digamos, con el proyecto, con el proceso de lucha. Vale, sindicatos, no. Recordad que UGT, por ejemplo, está muy relacionado con PSOE, con lo cual UGT para nada, de hecho al revés. UGT en algún momento ha sacado algún comunicado apoyando las obras. El resto, bueno, por lo menos no lo apoyan, algo es algo. Pero no, para nada. En el tema de sindicatos a nivel estatal, sí que las organizaciones conservacionistas lo apoyan. Las 5 grandes que se llama han sacado comunicados denunciando esto. Partidos estatales también. Y partidos políticos, quiero decir, perdón, y algún partido político aquí en Aragón también. Y otros callan. Y otros lo apoyan. Pero no, sindicatos no. Algo que hacer. Se van sacando periódicamente campañas a las que se puede. Plataforma de Defensa de las Montañas, tenemos Facebook, Twitter, una serie de perfiles. E mandamos notas de prensa. Prácticamente todos los medios de comunicación son de estas familias. Los Heraldo, Diario del Alto Aragón, Radio Huesca, son todos de la matriz de estas familias, con lo cual las notas de prensa no sacan absolutamente nada. De hecho, al contrario. Entonces, por medio de redes sociales, sobre todo, intentamos lanzar cositas y de vez en cuando se puede ir echando una mano, acudiendo a las concentraciones que haya, acudiendo a algunos actos que hacemos, o bien actos, pues ahora hay en marcha, por ejemplo, una campaña en Change de los propios vecinos del Valle. Saldrá ahora otra en breve de una plataforma que es Os Oigo, que se dirige a políticos. Se puede ir apoyando esas cosas y evidentemente pues cada uno a su nivel, si tiene perfil en redes sociales o hablando entre la gente o lo que sea, el ir difundiendo que, bueno, pues quiero decir, llega, O sea, nos estamos sorprendiendo en la propia página, por ejemplo, de Facebook, de cositas que vamos soltando, que vamos diciendo, que de repente a los días o el gobierno de Aragón o Aramón lanzan algo que dices, anda, mira, o sea, esto lo hacen, o sea, si dices que esto están expropiando a los vecinos, que hay un juicio y tal, de repente en el Heraldo de Aragón salen unas declaraciones de alguien del gobierno diciendo que eso no es verdad y tal. O sea que aún llega aún más de lo que parece. Perdón, Tatiana. Una palabra también. No sé si quieres te apunto, si da tiempo, lo voy a pedir. Mi pregunta era, ¿cuántos años se prevé que se quiera finalizar el proyecto? O sea, ¿cuándo se cree, vamos a tenerlo ya acabado? Pues, a ver, el gran problema con Aramón es que cada vez que habla y depende de dónde habla, dice una cosa distinta, miente más que habla, con lo cual es imposible saber qué demonios va a hacer. Es que incluso lo que os decía, desde Vertebración tienen la obligación de presentar el proyecto de lo que van a hacer y no lo han presentado, con lo cual es imposible saber. Por prensa van soltando cosas, están hablando ahora de que quieren en los próximos 4 o 5 años tener la primera fase del proyecto, pero es la primera fase. De esos 4 colores que veíamos en el proyecto, uno de los 4 colores. Para hacerlo entero pueden necesitar 10, 15 años. En esta primera fase, en prensa están diciendo este verano, porque el verano pasado decían que iba a ser 1 año, ahora están diciendo que 4. Entonces es lo que sale en prensa, pero ya te digo, Aramón miente más que habla, incluso depende, Si van a Castanesa, a los vecinos les dicen una cosa, si van a Huesca dicen otra, el gobierno de Aragón dicen otra cosa,
Entonces no hay absolutamente ninguna idea de qué demonios piensan hacer ni quieren hacer. No se sabe absolutamente nada. En las Cortes de Aragón se ha preguntado repetidamente, pero la respuesta es siempre la misma. Eso es una empresa privada y no tenemos por qué decir cuáles son nuestros proyectos, ni nuestras ideas, ni lo que nos vamos a gastar. Entonces no se sabe. No. ¿Debería haber algún tipo de acción o vivienda en las zonas de construcción? ¿De algún tipo de zona de trabajo? Nos lo hemos planteado muchas veces, pero primero es una zona muy inaccesible. Igual que, por ejemplo, en Formigal, en Espelunciecha, se hizo un campamento ahí en medio, se estuvo paralizando máquinas y tal. Era una zona muy accesible, tanto para la gente que va, pero sobre todo para que tenga repercusión en prensa. O sea, que decir, el campamento estaba a pie de carretera, con la prensa cogiéndote imágenes. Allá arriba es imposible subir. O sea, necesitas o bien con un todoterreno, vas hasta el final de una pista y desde allí son 2 o 3 horas andando hasta llegar a la zona. No hay ningún periodista que quiero decir, aunque estuviera fácil, pocos irían, pero en cuanto a logística es muy complicado. Y la gente que tiene que subir y que tiene que ir, que decir, no puedes hacer una cosa masiva, tiene que ser ya prácticamente especialistas los que suban. Sí que hemos valorado también, además, que teniendo los medios de comunicación como los tenemos, te puedes encadenar a una máquina, vas a conseguir parar las obras un día y no tenemos muy claro que nos fuera a resultar positivo. Que a continuación lo que te saliera en prensa es los violentos contra el progreso, máquinas, no sé qué, y que fuera incluso contraproducente. Entonces, valorándolo todo, lo hemos valorado mucho. También hablando con los habitantes, porque dices, hombre, si un habitante sube, un propietario, a encadenarse para que no pasen las máquinas, da igual, vamos aunque estemos 4 o 5 y aunque no sirva para nada. Pero claro, también la gente es gente mayor, a ver, que yo lo entiendo también, que tampoco estaban dispuestos a hacer eso. Entonces, al final se ha decidido, por lo menos de momento, no hacer nada valorándolo. Nada de eso, de encadenarnos a una máquina o de cuestiones así que se plantearon, sí. Entonces, intentar hacer otras cuestiones, cosas en la puerta de Ibercaja, cosas así, sí. Así muy breve de 2 minutos. ¿Peñaguara ha dicho algo sobre esto? Los clubes de montaña, que prácticamente, bueno, no, iba a decir prácticamente no, como en el caso de los sindicatos, no, bastante peor. Los clubes de montaña como tal, hay alguna excepción, últimamente no, alguna excepción habrá, en algún momento algún club de montaña dijo algo, pero muy poquito, pero es que la Federación Aragonesa de Montaña no es que no esté en contra, es que apoya esto totalmente. Ya en el caso de Espelunciecha, y lo apoya por razones muy obvias. Cuando os decía antes de que la estrategia que se hace es comprar una serie de actores, a uno de los actores a los que se ha comprado es la Federación Aragonesa de Montaña. A la Federación Aragonesa de Montaña se le ha regalado una serie de refugios pagados por el Gobierno de Aragón, uno de ellos, sin ir más lejos, en la zona de Castanesa. Hay un refugio de Yauset, que es prácticamente un hotelito, poco tiene de refugio de montaña, es más bien un hotel. De hecho, incluso me comentaban que ahora tienen tantísimo que ya las aguas, la fosa séptica que tenían les ha reventado de la cantidad de residuos que tienen, porque aquello es ya un hotel y están buscando cómo verter a otros sitios. Entonces, la Federación Aragonesa de Montaña no es que no diga nada, sino que apoya a Aramón. Usando ese discurso de que algo hay que hacer en las zonas de montaña, no se puede dejar que vuelvan a la época prehistórica los habitantes, etcétera, etcétera, y lo mejor que se puede hacer son ampliaciones de estaciones de esquí, que además, igual también habéis oído eso, solamente destruyen el 0,7% del Pirineo, que igual lo habéis oído hablar alguna vez. Pues la FAM, por ejemplo, dice eso también, que se destruye muy poco y que no pasa nada. O sea que no solamente... Entonces, claro, como la FAN está claramente a favor, algunos clubes a título individual, sí, a título individual, montañeros del máximo nivel, les parece una aberración, se han posicionado,
en su día, por ejemplo, al filo de lo imposible, fue allí a tomar imágenes, hizo declaraciones, los principales alpinistas, se sacó a principios de año un manifiesto de firmas de personas ilustres oponiéndose al proyecto y estaban prácticamente todos los grandes alpinistas españoles, o sea, a título individual sí, pero las organizaciones montañeras como tal, algún club ha dicho alguna cosita, pero suelen guardar silencio, salvo la FAN, que la FAN sí que activamente lo apoya. Últimamente es verdad que menos, pero Formigal, por ejemplo, lo apoyó sin fisuras. Pues he hecho la hora ya. Ahora el tema del bus. Si queréis, sigo 5 minutitos, pero... Claro. ¿Una cosita final? Chunta sí que es verdad que en años anteriores se oponía frontalmente de palabras y de hechos. De hecho, Chunta en el 2010, para que os hagáis una idea, quienes llevaron a juicio esto en parte fueron concejales de Chunta de allí de la zona y hubo una queja en Europa presentada por Chunta. Chunta se ha opuesto siempre frontalmente a esto. Pero en esta última legislatura de palabras se sigue oponiendo. De hecho, por ejemplo, el tema de la unión de estaciones, salió un comunicado suyo que se oponía a la unión de estaciones, pero de hechos no. Está dentro del gobierno y, de hecho, la Consejería de Vertebración la lleva Chunta. El que ha firmado las expropiaciones es el consejero de Chunta. Entonces, de palabra se sigue oponiendo radicalmente, pero de hechos ya no sé internamente, porque si hablas con ellos te dicen eso. No, internamente discutimos mucho y tal, que yo no lo niego, pero la verdad, también es cierto que Chunta tiene un diputado, con lo cual tiene el peso que tiene. Pero desde luego de hechos en estos momentos no acompañan a sus palabras. De palabra sí, hay que reconocer que de palabra se oponen frontalmente a Castanesa, a la ampliación de estaciones, a la unión de estaciones, a las Olimpiadas, que es otra de las patochadas que se han inventado. De palabra se opone frontalmente, sí, eso sí. Pero con los hechos de momento, no. ¿No? En todo caso, eso, por no acabar con un mensaje demasiado triste. Esas imágenes que veíamos antes de Spelunciecha, por ejemplo, Spelunciecha se perdió, pero hace 10 años Spelunciecha sirvió para frenar lo que iba a ser un Spelunciecha en todos los valles del Pirineo. Me acuerdo de una rueda de prensa que al presidente Aramón se le dijo que es que se les acusaba de la marbellización del Pirineo, que querían de una punta a otra urbanizar todo, y su respuesta fue ¿y eso es malo? O sea, eso era su idea. Entonces, Spelunciecha sirvió para que a día de hoy no tengamos una urbanización en cada valle del Pirineo, en cada rincón del Pirineo, y que esté todo destrozado. Con Castanesa puede pasar algo parecido. Os he dicho que ese remonte, esa zona está ya prácticamente perdida desde un punto de vista natural y es prácticamente irreversible. Lo pueden destrozar un poquito más, pero esa maravilla que había prácticamente se la han cargado, pero sí que puede servir para que el resto de la zona del valle se detenga y se detenga, por ejemplo, unión de estaciones, Canal Roya. Aquí hablamos siempre de un modelo. La idea que tienen ellos es de hacer esto en todo el Pirineo. Con lo cual, si pierdes una pieza, pierdes un trozo de valle, pero al menos consigues paralizar este absurdo y esta barbaridad, no digo que estará bien perdida, pero al menos esa pérdida no será en balde y habrá servido para algo. Con lo cual, evidentemente, sí que hay que seguir luchando y seguir peleando. Por lo pronto en Castanesa, porque de los 20 remontes que quieren hacer, los otros 19 no los hagan, no hagan las urbanizaciones de abajo. Con lo cual, eso, sí que seguir luchando, sí que seguir peleando y, en todo caso, como decimos en la plataforma, nosotros nos movemos porque amamos esas montañas, amamos esos valles. Y como no lo hacemos por pasta, lo hacemos por amor, pues mientras lo sigamos amando y siga quedando un rincón todavía por el que luchar, se seguirá haciendo y por eso, por ese amor es por lo que se sigue, no por el tema de pasta ni por otros intereses. Entonces, eso, que sí que seguir
y que toda lucha sirve para algo, y ya os digo, aunque se pierda ese trocito, si sirve para salvar otros, pues bueno, al menos esa pérdida no habrá sido en balde. Y nada, y ya está. Y eso, muchísimas gracias a todos.